Muy buenas noches, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy siendo 20 de enero del 2022, les tengo para compartir la parte C del amor no se envanece. Son cuatro, los dos primeros de jactarse y los dos siguientes de envanecerse. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Veremos el resumen del amor no se jacta, parte B, y la introducción de esta parte C, ¿no? Del amor no se envanece. Y B, solo veremos un uso de envanecer con su contexto. Los demás los vamos a ver en la parte D. Bueno, resumiendo, en el Antiguo Testamento la palabra jactarse es la palabra halal, es brillar. De aquí hacer espectáculo, alardear y así ser necio, hacer inútil, arrogante, encender, estruendo, gloriarse, insensato, etc. También de hablar elogiosamente, celebrar, aclamar, alabar, aleluya, júbilo, loar, etc. Entonces, una nota, vemos que esta palabra se usa correctamente para alabar, elogiar, celebrar, anunciar, mientras que la parte incorrecta es hacer espectáculo, alardear y así ser necio, inútil, arrogante, glorioso e insensato, etcétera. Bueno. Vimos la anterior que así como el rey David usó el cántico y la oración para alabar a Dios, nosotros también lo haremos en nuestra vida privada y en grande congregación, entre numeroso pueblo, con todo el denuedo. Lo invocaremos porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Bueno, ¿qué dice Dios al orgulloso, al insensato, al impío, al que se confía en sus bienes y en sus riquezas? ¿Qué le dice Dios? Bueno, que no se jacte, porque nunca podrá liberar o rescatar genuinamente a su hermano. Pues los insensatos, orgullosos o altaneros están haciendo gala de soberbia contra el cielo. Muy por el contrario, cada uno de nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, pues Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. Lo resistimos con escrito está, ¿cierto? Como lo hizo el Señor Jesucristo. Bueno, nos gloriamos en su santo nombre, clamamos aleluya porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vea el énfasis es en la misericordia. No nos jactamos del día de mañana, más bien lo buscamos cada día, apoyándonos en su justicia para poder amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Porque aunque Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual, pues hablando del renacido, sabemos que todo lo que lleguemos a necesitar, Dios lo proveerá, como se ve en el contexto de Mateo 6:34. Bueno, también aprendimos a aprovechar la música para alabar a Dios. No nos alabamos a nosotros mismos, pues nuestros hechos hablarán, no nuestra boca, ¿sí? Especialmente es con nuestra conducta en andar en la sabiduría de Dios, como vimos en Santiago 3:13. 5 en todo. ¡Qué bendición! Bueno, también vimos en Salmo 92, que es un salmo de alabanza, que cuando hacemos todo a la manera de Dios, Él nos garantiza el éxito hasta el último día de nuestras vidas. En Salmo 92, 12 al 15, el justo florecerá como la palmera. Esa sola frase tiene mucha enseñanza. La palmera, desde la raíz, el tallo, la hoja, la flor, el fruto, todo tiene un aprendizaje. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar, ahí es la palabra alabar, anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia.
En Dios no hay injusticia, qué bendición. Bueno, así que con respecto a la vejez, ojo con nuestras palabras, ¿sí? También en nuestra vejez será de gran bendición, de gran prosperidad, de salud, vigor y paz. Así que administremos sabiamente nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Bueno, vimos en el anterior enseñanza, Jeremías 9:23-24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que en vez de alabarnos y jactarnos, alabamos a nuestro Padre por su paciencia, bondad, gracia y misericordia. Por eso no hablamos mal de nadie. Tenemos que aprender como dice, aprendemos. Bueno, ahora vamos a la introducción. En la parte A, sobre el amor no se jacta, no se envanece, vimos algunas causas. Bueno, hablaré solo de la primera. En la primera tentación del diablo a Jesucristo, el diablo aprovechó la necesidad del hombre, que es el alimento diario. Todos los seres humanos necesitamos comer, ¿cierto? Si no existe ese alimento, entonces vamos a morir, ¿cierto? Bueno, entonces, y él usó esta necesidad para tentarlo, y el Señor Jesucristo responde que no solo de pan físico, porque él estaba pidiéndole que estas piedras, dígale que estas piedras se conviertan en pan, y él dice que no solo de pan físico vivirá el hombre, porque hoy en día todo el mundo trabaja es para comer. Vea, hay algo más grandioso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pues así como todos los días vamos a necesitar esa comida física, pues sí, porque de la misma manera vamos a necesitar ese alimento diario de la palabra que sale de la boca de Dios, que es su propio aliento. Sí, porque sin ella no tendremos el conocimiento que nos conduce a una vida espiritual. Vea, su palabra es viva y eficaz. Y es necesario aprender a usarla correctamente para no sacarla de contexto como lo hace el diablo. Y si él no consigue la adoración, tratará de que seamos esclavos. Pero es la verdad de Dios la que nos hace libres, ¿sí? Como dice en Romanos 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El diablo buscará que no obedezcamos a Dios y su palabra, pues con ello lo mantendremos lejos de nuestro radio de acción. Por eso es la vida abundante que Jesucristo vino a hacer disponible. Es nuestra liberación del poder de Satanás en el mundo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no será manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, discierne. Esa es la palabra criticó, con K. Según la concordancia Strong, es decisivo, es crítico. Viene de crites, que quiere decir juez. Según el diccionario de Vine, significa aquello que se relaciona con juicio. Juicio o juzgar es la palabra crino, ¿no? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver más adelante. En Salmo 138, 1 y 2. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas.
sobre todas las cosas. Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Así que no es mi opinión ni la opinión de otros lo que cuenta, es lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que tiene peso específico. Pues si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, lo que Dios dice, eso lo decide. La respuesta de Jesucristo ante toda tentación fue: escrito está. Y así debemos responder nosotros, y por eso es lo que nosotros engrandecemos en nuestras mentes. Bueno, ahora sí vamos al amor no se envanece, parte C. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es sufrido, es paciente, ¿recuerdan? Es benigno, es bueno. Bueno, ya eso lo pueden repasar ustedes. Recordemos la diferencia entre jactarse y envanecerse. Jactarse se manifiesta externamente y envanecerse se manifiesta internamente. Y miro a todo el mundo por encima de mi hombro, como dicen. Bueno, envanecer es la palabra fusivo. Tiene el tilde en la primera O. Tiene 2 O. Tiene 7 usos. Es envanecerse, hincharse. Es importante estudiar lo que sucede alrededor de una palabra. Es decir, en qué contexto está utilizando esa palabra. Y sobre todo su primer uso para poder comprender su significado. Por eso es muy importante al estudiar la palabra de Dios siempre ver cuál es el primer uso. Bueno, el primer uso en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios 4:6. Les leeré, pero más adelante les expandiré. Dice así, 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis. ¿Sí ve? Eso es un aprendizaje. A no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vea tan terrible que es esto. Su contexto se trata de juzgar. Ojo al parche. Juzgar. Para que tengamos una comprensión, vamos a estudiar sobre ese tema. La palabra en griego es anacrino, que significa examinar. Y viene de la palabra crino, que significa juzgar. Como cuando se toma una decisión o se saca una conclusión o una determinación legal o de otro tipo. Eso es lo que significa juzgar. Cuando uno llega a una conclusión y determina algo. Entonces el contexto inmediato de esta palabra envanecer aparece dentro de esa idea de juzgar. Al mismo tiempo observaremos algunos principios de la palabra de Dios con respecto a juzgar. Es muy importante esto. Vamos a 1 Corintios, unos versículos antes, 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Está hablando Pablo, ¿cierto? Pablo dice, para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes. Esto podría implicar que ellos estaban juzgándolo de alguna manera, como vamos a ver en efecto más adelante, pero a Pablo le importaba poco, ¿sí? Esto es un gran principio para nuestras vidas. Aquí tenemos tener en poco cuando otras personas juzgan mal de uno. Uno debe pensar de sí mismo lo que dice Dios, ¿sí? De uno, ¿qué es lo que dice Dios del hijo suyo, del renacido, ¿sí? Eso es lo que importa, no lo que la gente piensa de uno. En 1 Corintios 4:3 sigo leyendo. Y yo es muy poco, o para mí es poca cosa, el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Estas palabras, tribunal humano, literalmente en el texto griego aparece día humano, o más exactamente día de juicio en tribunal humano.
Y esto se refiere al tiempo actual cuando el hombre es el que juzga. Nosotros estamos viviendo en una administración donde el hombre es el que hace los juicios. El hombre es el que decide, el que juzga ahora. Y sin embargo dice aquí que Pablo tenía en poco el ser juzgado por los creyentes o por la gente del mundo o por tribunal humano, por los hombres del mundo que juzgan. Bueno, ahí hay una figura que se llama metonimia del adjunto. Consiste en el cambio de un nombre por otro con el que el primero guarda alguna relación. Ahora juzga el hombre, pero, gracias a Dios, llegará el día del Señor cuando Él juzgará. En 1 Corintios 4:3b, seguimos leyendo. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Es una gran clave, ¿cierto? Una nota. Hay 3 cosas por observar. 1. Él tenía en poco lo que otros creyentes pensara de él. 2. En muy poco lo que la gente del mundo pensara de él. Y 3. Ni él se juzgaba a sí mismo. Recordemos, estamos viendo el contexto de la palabra envanecerse. Porque dice en el 1 Corintios 4:4. La primera parte, porque aunque de nada tengo mala conciencia, observamos otro gran principio, es decir, uno no debe pensar mal de uno mismo, de otros o de ninguna situación en absoluto. Pablo dice que él de nada tenía mala conciencia. Uno siempre debe rehusar pensar lo malo o juzgar a los demás. El amor de Dios no piensa lo malo. Más adelante en otras características también vamos a ver eso. Nosotros no vamos sacando conclusiones inmediatamente o juzgando a una persona o situaciones que ocurren a veces en la vida. Solo cuando uno tenga todos los hechos y verdades con respecto a una situación en particular puede sacar conclusiones, ojalá previamente consultando con el Padre. De otra manera se vuelve muy fácil sacar conclusiones. O es muy fácil juzgar y uno debe de ser cuidadoso en esos asuntos. Pilas. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Sí? Por el hecho de que nosotros no juzguemos a los demás, a nosotros mismos, o no pensemos el mal de nadie, eso no es lo que nos justifica. Sin embargo, también vimos que tampoco hemos de juzgar ni que nos juzguen a nosotros. Recuerden Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice ninguna. Cuando una persona está en Cristo Jesús, es decir, es renacida, dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación. Entonces, ¿quién es el que lo va a juzgar? ¿Sí? No hay ninguna condenación. La mente renovada es la clave al poder. Y si Dios me dice que yo soy justa ante Dios y que no hay ninguna condenación, entonces yo debo actuar como una persona justa y no debo condenarme. ¿Qué es la palabra condenación? Es catacrima, ese es el sustantivo. Catacrino es el verbo. Y según la concordancia Strong es sentencia adversa. Ese es el veredicto, ¿cierto? Es condenación, juzgar contra. Ninguna condenación, ninguna sentencia adversa. Vean, nosotros cometemos errores y le pedimos perdón a Dios y a la persona involucrada y hacemos el ajuste necesario para no reincidir, ¿sí? Por eso es que estudiamos la Biblia, para que cada día seamos mejores y mejores y mejores. Tiene que ver con la palabra crino. También no hay ninguna condenación debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por ejemplo, en Romanos 8:33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La palabra acusar se podría entender como presentar cargos. ¿Quién va a presentar cargos a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Ahí está la palabra catacrino. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Él es nuestro mediador y nuestro intercesor. Él es el mediador de los no salvos y Él es el intercesor de los salvos, nosotros los ya renacidos. Él es nuestro abogado defensor también. Eso dice la palabra en Primera de Juan, el que Él intercede ante el Padre por nosotros, porque es el diablo el que acusa. Ojo pues, porque nosotros nos cambiemos de bando, ¿no? Cuando estamos acusando a todo el mundo y señalando a todo el mundo. Voy a tener un paréntesis. El contexto de Romanos 8 viene desde Romanos 3, bueno, uno puede ver mucho, pero en el 3:21, en el 3:24, donde el renacido ha sido justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo justificados por la fe de Jesucristo, nosotros tenemos paz. La paz no es algo que por lo que se trabaja, la obtenemos cuando lo recibimos a Él, estamos en paz con Él. Si renovamos la mente, estaremos en paz y actuaremos pacíficamente porque tenemos la paz de Dios. El plan de redención que Dios diseñó y que Jesucristo lo ejecutó, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de Dios por su amado Hijo. Colosenses 1:13. Ya somos justos, no porque hagamos cosas para lograr la justicia, no. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo, Jesucristo se llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos en los pecados, por eso estudiamos la Biblia, para evitar pecar, vivamos a la justicia. Eso es lo que nos interesa, pensar en el bien, en el bien, en el bien, no estar pensando en el mal de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, no. Vivamos a la justicia por cuya herida fuimos sanados. Dios nos llamó para que disfrutáramos de la justicia. En 2 Corintios 5, 19 y 21. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Somos ya justos ante Dios, ¿sí? Somos, eso es como Dios nos ve. ¿Cómo vemos nosotros a nuestros hermanos en Cristo? Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sea al creyente o al incrédulo, no estemos mirando eso. Si Dios lo hace, Él espera que yo y cada uno de nosotros lo hagamos. Bueno, cierro paréntesis. Hay otro gran principio también de la palabra de Dios en cuanto a eso de juzgar. En Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? O sea, tu creencia, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se juzga a sí mismo en lo que aprueba. Tal como decía Pablo, ni yo mismo me juzgo. Bienaventurado, dichoso el que no se condena, el que no se juzga. La palabra crino, ¿no? Bueno, volvamos otra vez a Corintios. Recordemos que queremos indagar acerca del uso de la palabra envanecerse. 1 Corintios 4, 5a. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, o sea, hasta el retorno de Cristo, ¿cierto? El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Entonces no tenemos derecho a juzgar a nadie. Aquí dice que no hemos de juzgar nada antes de tiempo. Cualquier cosa a juzgar, dejémosela a Dios para ese día. Pongámoslo en suspenso, no nos pongamos a juzgar o a sacar conclusiones ahora. Pongámoslos en la repisa espiritual y sigamos viviendo el amor de Dios. Capítulo 4, versículo 5b. Y se manifestará las intenciones de los corazones.
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y se manifestarán las intenciones de los corazones. Nótese que dice las intenciones de los corazones. ¿De dónde vienen los juicios? De las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando Él retorne, entonces sabremos quién es quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. Pero mientras tanto no tenemos derecho de juzgar. Mejor es continuar viviendo la grandeza del amor. Sigamos amando a la gente, no importa lo que suceda, no importa las situaciones que ocurran. Seguimos moviéndonos con la grandeza del amor de Dios. Entonces, juzgar indebidamente estaría en la categoría de la mala conciencia. El primer uso de envanecer, 1 Corintios 4:6, como ya habíamos leído. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. Vea, eso yo no tenía ni idea. Aprendáis a no pensar más de lo que escrito está, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Voy a leerle la versión internacional. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que escrito está, entre comillas. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Si ahí se están haciendo las comparaciones. Es que yo no tengo pelos en la lengua. No se trata de qué tan grande soy yo, no. El aprender a no pensar más de lo que está escrito es para que podamos andar en el amor de Dios. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, o engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Muy por el contrario, vamos en favor de nuestros hermanos, como dice el segundo mandamiento de Dios para nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es de la misma proporción, ¿cierto? Bueno, que la palabra envanezcáis es fucio. Tiene 7 usos. Según la concordancia Strong, en el sentido primario es de soplar, inflarse, creído, ¿sí? Por ejemplo, figurado, hacer orgulloso, altanero. Este versículo 6 lo miraremos detenidamente. Dice así, pero esto, ¿sí? En el texto griego dice, estas cosas, hermanos, las he presentado como ejemplo. Bueno, surge la pregunta, ¿cuáles cosas? Bueno, estas cosas deberían ciertamente incluir las cosas mencionadas en el capítulo 1, 2 y 3. Y en esos capítulos se mencionan división en el cuerpo de creyentes por escoger e irse tras hombre. Recordarán que unos querían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, y ellos no estaban reconociendo el señorío del Señor Jesucristo. No estaban viendo a Jesús como Señor, no era otro ser humano, pues estaban tras hombres, era un asunto muy carnal. Y esto causaba división, los hacía carnales. Así que había un grupo maduro e inmaduro. El inmaduro era carnal, el maduro era espiritual. Bueno, entonces por observar, una cosa que pueden ir al capítulo 1, ahí se ve la palabra Cristo, Jesucristo se nombra 13 veces. Algo era que Dios nos quiere mostrar ahí, ¿no? Lo mismo se repite muchas veces la palabra Señor. ¿Estamos sujetos a la cabeza que es Cristo? Si todos estamos sujetos a la cabeza que es Cristo, pues no hay división. Bueno, la exhortación de Pablo en el capítulo 1 por revelación de Dios era que ellos estuvieran perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y se logra si cada uno es sujeto a la cabeza que es Cristo. Pablo veía que habían seguidores de Cristo que no manifestaban esa sujeción por seguir
por querer seguir a hombres, pero también habían creyentes que sí estaban evidenciando por su crecimiento el poder espiritual, al ir madurando en sus corazones la grandeza del misterio revelado. De eso se trata. 1 Corintios 2, del 4 al 7. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esa es una figura en diaris. Se emplean dos palabras para expresar una sola idea, donde la segunda intensifica el sentido de la primera, con demostración del poder del Espíritu. Versículos 5 y 6. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el capítulo 2, a los que habían alcanzado madurez, es decir, los que reconocían el señorío del Señor Jesucristo y no estaban viendo las cosas como asuntos de hombre, a esas personas Pablo les enseñó las cosas referentes al misterio. En el 2.11 lo ven, ahí se ven dos usos, pero vamos a ver es el de 2.14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no las puede conocer, es la palabra ginosco, por experiencia propia, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ahí está la otra palabra, las cosas, pero él no es juzgado de nadie, o sea, no es juzgado de nadie respecto al misterio revelado. También observamos en estos capítulos que las acciones de los creyentes de Corinto en cuanto a la carnalidad definitivamente estaban en la categoría de la mente no renovada, con lo cual se observa que se estaban haciendo juicios erróneos, porque ellos estaban decidiendo por hombres, estaban juzgando erróneamente por pensar más de lo que está escrito, lo cual causaba envanecimiento. Es que yo soy de Pablo. Esto es como creerse más inteligente que Dios. Eso es envanecerse, o cuando la gente cree que sabe más, eso es envanecimiento. En 4.6, las palabras lo he presentado como ejemplo, entre comillas, ¿no? Aquí, como está escrito en la versión Reina Valera, es una sola palabra en griego, es metasematizo. Significa cambiar de aspecto o apariencia. Esta palabra se utiliza de una manera retórica en que significa de transferir mediante una figura, un molde, un ejemplo. Leamos este versículo con este entendimiento. Pero estas cosas, hermanos, la he transferido mediante una figura a mí mismo y a Apolos. El doctor George M. Lanza da una traducción más clara. Estas cosas, mis hermanos, con respecto a mí mismo y a Apolos, las he ilustrado o descrito por vuestro bien. El apóstol Pablo quería mostrarles un ejemplo. Estas cosas, mis hermanos, con respecto a mí mismo y a Apolos, ¿sí? Apolos es mencionado en el capítulo 1, ¿cierto? Las he descrito por vuestro bien, para que en nuestro ejemplo puedan aprender a no pensar más de lo que está escrito, y que ninguno se exalte sobre su prójimo o a causa de cualquier hombre. Vea, esta es una traducción muy correcta, porque ellos estaban vanagloriando, porque estaban escogiendo entre hombres. Uno era de Apolos, el otro era de Cefas. Eso se ve en 2.12. Para ellos era más importante con quién se asociaba en lugar de estar firmes en el Señor Jesucristo. Y por eso había envanecimiento los unos contra los otros. 1 Corintios 3, 21 y 22. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe. Es la palabra kaukaomai. Es jactarse, vanagloriarse.
ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Apolo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y de Dios. Ese es el misterio de Dios en Cristo en nosotros. Jesucristo nos compró, ¿cierto? Con su propia vida. Nuestra jactancia y gloria debe ser en Dios y en Cristo, no en los hombres. Cuando la gente se desvía de la forma correcta de jactarse, se jacta y se gloria en los hombres y ello causa que la gente se exalte contra los demás, ¿sí ve? Más grandes que los otros. Eso es en este contexto que observamos el envanecimiento. Esta palabra gloríe también aparece en el versículo 7. Ya lo veremos. Es interesante que 6 de los 7 usos de esta palabra fusión aparece en 1 Corintios. Recordemos que Corintios es una epístola de redarguición. El error práctico de no ver su posición al haber muerto y resucitado en Cristo. Esa es nuestra identidad con Cristo. Nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Entonces observamos que los de Corinto se estaban gloriando más en los hombres que en Dios y en Cristo. Estaban pensando de una manera errada y se estaban envaneciendo unos contra otros a causa de un hombre. Envanecerse es pensar más allá de lo que Dios dice, más allá de lo que Dios ha establecido en su palabra. Repito, envanecerse es pensar más allá de lo que Dios dice, más allá de lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando la gente piensa más de lo que está escrito en la palabra de Dios, está envanecida. Es así de sencillo. La palabra de Dios nos exhorta en Romanos a que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener, sino que pensemos sobriamente conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Debemos controlar nuestra mente, no pensar más de lo que escrito está. Pablo les escribió esto como un ejemplo para que aprendieran, ¿sí? ¡Qué bendición! Estamos aprendiendo a no pensar más de lo que está escrito, para que no cayeran en envanecimiento. Eso es una mente carnal, ese es el contexto. La carnalidad existente entre el cuerpo de creyentes, por no reconocer el señorío del Señor Jesucristo y por consiguiente no ver la grandeza del misterio revelado. Por eso no puedo enseñar más, no pudo enseñar más Pablo, no les pudo enseñar más allá del Cristo crucificado. Pero a los que habían alcanzado madurez, ahí está el otro grupo, a los que no estaban envanecidos, a aquellos que tenían un poquito más madurez, que estaban reconociendo a Jesucristo como Señor, a ellos Pablo sí les pudo enseñar las cosas concernientes al misterio. Así que el amor de Dios no se envanece. Y si nosotros vamos a vivir en las realidades del gran misterio, tenemos que vivir en el amor de Dios. Ellos estaban fuera del amor de Dios y por eso se ocasionó la ruptura del misterio. Envanecerse es una causa para romper el misterio. Pues, yo he cometido muchos errores y a esto me ha servido en mucha confrontación. Estoy fascinada, bendecidísima con todo lo que me ha enseñado Dios, redarguido y corregido. Y todos los días seguiré en este plan. ¡Qué bendición! Está para todo aquel que quiera. Es dentro de ese contexto que está el primer uso de la palabra envanecerse. Así podemos ver qué es lo que significa esta palabra. 1 Corintios 4:7a. Porque ¿quién te distingue? Esa palabra distingue es diacrino. Otra vez, que tiene que ver con juzgar, es decir, ¿quién en efecto te juzga? Ya vimos quién es el que juzga. Dios es el que hace el juicio. Dios es el que justifica. 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿O qué
¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? ¿Quién en efecto te juzga? Una versión dice, ¿quién te ha examinado? Dice, ¿por qué te glorías? Esa palabra es kaukaomai, envanecerse, como si no lo hubiera recibido. Ellos tenían un problema de envanecimiento en sus mentes y es dentro de ese contexto, en mi opinión, ¿no? Si uno está practicando la palabra de Dios, si uno está andando por el Espíritu y ve una situación negativa, uno manifiesta la misericordia de Dios, que es retener el justo juicio merecido. Uno practica el perdón. Es un estilo de vida, no es una eventualidad. Dios es el juez. Uno no anda juzgando a la gente. Recordemos Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Recordemos, la misericordia es no tener en cuenta a los hombres sus pecados. Y para terminar, Santiago 2:8-9, y también le leeré el 12 y el 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. 12 y 13. Así hablad y si haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vea qué chévere. Vea, nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Y nosotros tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Pero a fin de manifestar lo que somos y tenemos, nosotros sencillamente debemos renovar nuestras mentes a la palabra de Dios, a lo que ella dice. La palabra de Dios, en vez del conocimiento del conocimiento de los sentidos que nos ha condicionado, ha de volverse el maestro en nuestras mentes. Nosotros podemos reacondicionar a esto a medida que nosotros mismos nos convertimos en peritos de la palabra de Dios. Así que esperen la parte D del amor no se jacta, no se envanece. Terminaremos con los otros usos del amor no se envanece.